Buenas noches, queridas hermanas. Para mí es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada una de ustedes. Estaremos hablando acerca del tema las promesas de Dios. Antes vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias por tus misericordias para con cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque tú siempre cumples tus promesas. Permite, Señor, que lo que hablemos en el día de hoy sea de edificación para cada una de nosotras y que nosotras podamos confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Las promesas son un ofrecimiento solemne que hace una persona para cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Una promesa siempre conlleva el poder de transformar mente, de transformar actitud, aunque sea por poco tiempo. Por ejemplo, cuando un padre le hace una promesa a su hijo, generalmente se espera que el hijo tenga una actitud diferente. Y así muchas veces sucede hasta el momento en que se cumple la promesa. Esto enciende una llama de esperanza en los demás. Una promesa también supone el compromiso de quien está haciendo la misma. Por ejemplo, el padre que hace la promesa tiene el compromiso de poderla cumplir. Tienen una importancia determinante en los aspectos de la vida. Hay una diferencia entre Dios y los seres humanos con relación a las promesas. Los seres humanos prometemos mucho y cumplimos poco, a diferencia de nuestro Dios, que todo lo que promete lo cumple. Tenemos el ejemplo del hombre que ganaba 10,000 pesos y entonces a Dios le promete darle su diezmo todos los meses y era fielmente cumplidor de su promesa. Le sacaba 1,000 pesos al Señor. Es el diezmo de los 10,000. Sin embargo, su negocio prosperó y en un momento se ganó 100,000 pesos. Ya el diezmo era el salario de uno de sus meses, 10,000. Decidió romper su promesa. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros trabajamos en base a las circunstancias. Si me conviene, lo cumplo. Si no me conviene, no lo hago. Sin embargo, Dios no es así. En la Biblia nosotros vemos una mujer que le prometió a Dios y ella cumplió su promesa al Señor. Sé que están pensando quién era esa mujer. Sí, Ana. Ana fue esta mujer la cual era estéril. Le prometió al Señor que si él le daba un hijo, ella se lo devolvería. Nosotros leemos esta historia y para nosotros es fácil decir así, Ana cumplió su promesa. Sin embargo, toda madre sabe lo difícil que fue para Ana poder cumplir esta promesa, poderle entregar al Señor su hijo, su único hijo, llevárselo. Y así mismo, cuando fue detestado, dice la Biblia, ella lo entregó, lo llevó allá. ¿Y qué tuvo de recompensa? Tuvo de recompensa 5 hijos que el Señor le dio. ¿Por qué? Dios no se queda con nada de nadie. Nosotros debemos tener eso pendiente. Aunque el cumplimiento de las promesas que hagamos a Dios no debe ser esperando nada a cambio, debemos saber que Dios siempre nos va a devolver mucho más de lo que nosotros le demos a Él. Vamos a buscar en Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. El Señor al pueblo de Israel, todas las palabras que el Señor les prometió, todas ellas se las cumplió, aún sin ellos merecerlo,
aún sin ellos ser fieles. Ahí el Señor les cumplió sus promesas incondicionalmente. Recordemos, Dios cumple sus promesas siempre, no se nos debe olvidar. En el Salmos 89:34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Alguno de nosotros podrá prometer y a veces cambiamos de parecer dependiendo de las circunstancias. Dios es inmutable, que significa que Dios no cambia. Si Él dijo sí, como dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si el Señor dijo sí, así Él lo va a cumplir. Hay varios tipos de promesas. Ya yo mencioné una de ellas. Tenemos las promesas condicionales y las promesas incondicionales. Las promesas condicionales, Dios le pone condición al hombre. Si haces esto, entonces tendrás aquello de recompensa. Está dispuesto a cumplir bajo ciertas circunstancias. Nosotros debemos cumplir algunos requisitos para que estas promesas sean cumplidas. Por ejemplo, vamos a buscar en Santiago 4:10. Humillaos y Él os exaltará. ¿Cuál es aquí la condicionante de la promesa? La humillación. El Señor nos dice que si nos humillamos seremos exaltados. De hecho, el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo tenemos en la Biblia. Si nosotros queremos ser exaltados por el mismo Dios, porque no tenemos nada cuando somos exaltados por el hombre. La exaltación verdadera es cuando la da Dios. Entonces dice el Señor que debemos ser humildes, porque la persona humilde reconoce la grandeza de Dios y lo pequeño que es. Hay otra promesa condicionante también, otra promesa condicional. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la condición. El que quiere tener vida eterna y no quiere perderse, dice que debe creer en el Señor Jesucristo. El que cree en Él tiene vida eterna. También tenemos las promesas incondicionales, que no importa lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, el Señor va a cumplir su promesa. En Génesis 9:11 dice que Dios hizo pacto con Noé y prometió no destruir la tierra con agua. Ahí Dios no le está diciendo a Noé: oye Noé, si ustedes son buenos, yo no voy a destruir la tierra con agua. Si ustedes me obedecen, si ustedes hacen o deshacen, yo haré esto. No, el Señor le dijo a Noé: no voy a destruir la tierra con agua y te voy a poner una señal en los cielos. No sé, muchas personas piensan que esta señal en los cielos que nosotros vemos corresponde a un grupo. No, la señal del arco iris es una señal de Dios, una señal cumpliendo su promesa de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. La relación de la soberanía de Dios con las promesas tiene algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar, porque Dios hace lo que Él desea y como Él quiere, y lo hace con quien Él desea. Eso es lo que significa ser soberano. Eso significa ser el dueño, el que tiene la potestad de hacer todas las cosas. En Isaías 46, del 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, el Señor está diciendo: yo soy el dueño de todas las cosas y como dueño de todas las cosas, yo hago lo que yo quiera. Dice en el 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo,
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso lo dijo Dios. Eso no lo dije yo, ni lo dijo un predicador cualquiera. El mismo Dios dice, yo hago todo lo que quiero. Entonces, al final, sus promesas siempre van a depender de su soberanía. Nos podemos hacer unas preguntas importantes. ¿Por qué Dios hace promesas a su pueblo? Porque diríamos, si Él es el soberano, el dueño de todas las cosas, ¿por qué Él tiene que hacer promesas a nosotros? Lo hace por su amor y su bondad. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios ama al pecador. Sin embargo, aborrece al pecado. En Tito 3:4, vamos a buscarlo, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahí están las dos, por su amor y su bondad. ¿Saben qué hizo? En el versículo 5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El Señor lo hizo por amor, nos da salvación. Dice que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que seamos justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué amor! ¡Qué promesa tan grande nos ha dado el Señor! Herederos de la vida eterna. ¿Qué dice? Nos lavó, nos regeneró, nos entrega el Espíritu Santo. Todo eso el Señor lo hace por amor y por su bondad. En el Salmos 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. El amor de Dios y su bondad hacen que Él quiera darnos bendiciones que se convierten en promesas para cada uno de nosotros, su pueblo. Por eso el Señor hace promesas a su pueblo. Ahora, pudiéramos también pensar y hacernos la pregunta, ¿para qué Él hace esas promesas? Primero vimos el por qué. Por su amor y su bondad. Ahora veremos para qué el Señor hace promesas a su pueblo. Primero, para que le amemos. Dijimos que el Señor desde el principio de la humanidad nos ha amado. De hecho, en 1 de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cualquier manifestación de amor que nosotros le hagamos al Señor siempre ha sido ya dada por Dios a nosotros. El Señor nos ha dado sus promesas para que nosotros le amemos. Él nos ha dejado esta enseñanza del amor. Si quieres que alguien te ame, muestra tú primero amor hacia esa persona, como Dios lo hizo con cada uno de nosotros. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Cuando yo leí este texto, pensé y dije, es demasiado. El Señor dice que será fiel y misericordioso con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pensemos en qué significa 1000 generaciones, los hijos de nuestros hijos y sus hijos, hijos, hasta 1000 generaciones. Así es la fidelidad de Dios para con cada uno de aquellos que le aman. Para eso el Señor hace sus promesas a nosotros. ¿Para qué también? Para que le obedezcamos. Cuando nosotros le prometemos a nuestros hijos algo, lo que esperamos de ellos es que ellos cumplan, que ellos nos obedezcan.
sea, si haces esto, si te portas bien, si pasas de cursos, entonces yo te compraré aquello, yo te llevaré a tal sitio, yo haré. Entonces, esa es la condicional, que tú obedezcas. Pues para eso también el Señor nos da sus promesas, para que nosotros le obedezcamos. Él demanda obediencia de cada uno de nosotros. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, el Señor nos ha dado promesas a nosotros para que nosotros le obedezcamos. Más adelante incluso habla del dominio propio. Dios espera eso de cada uno de nosotros. En 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya el Señor nos ha prometido, ya el Señor cumple con todas sus promesas. Demanda de nosotros santidad, demanda de nosotros que nosotros estemos delante de Él limpios, que estemos delante de Él purificados, que nos apartemos del pecado. Sus promesas tienen ese propósito. Y por último, sus promesas son para que seamos fieles. Dios tiene grandes cosas para hombres y mujeres fieles. En 1 de Samuel, capítulo 2, nosotros vemos un sacerdote que se llamaba Elí. Elí tenía unos inconvenientes con sus hijos y demás. El asunto es que el Señor lo desterró y le dijo el Señor en 1 de Samuel 2:35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Este sacerdote era Samuel. Mira lo que Dios dice, o sea, yo me buscaré un sacerdote que sea fiel a mí. ¿Qué significa la palabra fidelidad? La palabra fidelidad tiene que ver con tu permanecer en el mismo lugar, que tú no te cambies de ese sitio, que tú cumplas con los propósitos que esa persona tiene. Dice que haga conforme a su corazón. O sea, que tú te dediques a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En el Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él, fieles a su palabra, fieles en la oración, fieles y constantes en la santidad delante de Él. Dice la Biblia que al buen siervo fiel Dios le dice, ven que sobre muchas bendiciones te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto nos hace recordar la parábola, ¿verdad?, de las minas y la parábola de los talentos, en el cual, ¿qué le dijo el Señor? A esos que fueron fieles, el Señor le duplicó las bendiciones. Sin embargo, al infiel, ¿qué Dios le hizo? Le quitó lo que tenía. Eso hace Dios con toda aquella persona que no le es fiel. Entonces, ¿cuáles garantías tenemos que Dios va a cumplir sus promesas? En la Biblia hay más de 3,500 promesas que Dios hace a su pueblo, tanto a Israel como a la iglesia, y la mayoría de ellas han sido cumplidas. Las promesas que quedan, muchas de ellas ya tienen que ver con los eventos futuros, los cuales estamos esperando que se cumpla. Ya no hay nada que detenga la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, también, una de las garantías que tenemos es que Dios no es hombre para que mienta, como dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo
y no hará. Habló y no lo ejecutará. Nuestro Dios es un Dios fiel. Él sí es un Dios fiel. Él sí cumple lo que promete. En 1 de Juan 1:9 dice que Él es fiel y nosotros, eso es una garantía de que sus promesas serán cumplidas. También hemos visto cómo Él ha cumplido sus promesas con relación a nuestro Señor Jesucristo. Dios es amplio en perdonar en Isaías 55. En Génesis 3:15 Dios le prometió que vendría el Señor Jesús. Dice que iba a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando con la serpiente que representaba a Satanás y hablando del Señor Jesucristo. En Isaías también fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esta promesa fue cumplida en Mateo cuando nació el Salvador de toda la humanidad. Y así pudiéramos buscar en la Biblia los momentos en los cuales el Señor prometió y luego fue cumplido. Dios es fiel. En Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recordemos esto, que el Señor ha sido fiel. La principal promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros la leímos en Juan 3:16. Que es el versículo por excelencia cuando habla de la salvación. Y en 1 de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermana, tú tienes que estar tranquila porque tu vida está cimentada en el Señor Jesucristo. Y si tú aún no has conocido al Señor, este es el momento de tú entregarle tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor promete que te va a dar vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros, veamos algunas de ellas. En Mateo 6:25-34, no lo vamos a leer ahora, tú lo puedes buscar. El Señor nos promete provisión para nuestras necesidades. De hecho dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. También dice que por nada estemos afanosos, que presentemos delante de Él nuestras peticiones y Él nos proveerá. También en Mateo 7, del 7 al 11, en 1 de Juan 5, el Señor nos promete respuesta a nuestras oraciones. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sabiendo, como hablamos también, que el Señor es soberano y Él hace lo que Él quiera con nosotros. También el Señor nos da recompensa por el servicio. En 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Dios nos promete recompensas conforme a cómo nosotros hayamos vivido nuestra vida cristiana aquí en la tierra, cómo nosotros hayamos trabajado. Dice que sea bueno. Si es bueno, pues recibiremos buenas recompensas, o sea malo, también entonces recibiremos reprimenda en caso de que al Señor no le agrade nuestra actitud. El Señor nos ha prometido un hogar en los cielos. En Juan 14, del 1 al 4, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué dice el Señor también más adelante? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar,
vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor Jesucristo está preparando moradas para sus salvados, para nosotros, cada uno de nosotros. Eso es una promesa y nosotros debemos asirnos de esa promesa y estar tranquilo y en paz, porque sabemos que tenemos un lugar seguro en los cielos. También el Señor nos promete paz mental. Si tienes problemas, si tienes situaciones, si estás agobiado, ven al Señor. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué vuestros pensamientos? Porque la paz muchas veces, cuando no la tenemos, está nuestra mente agobiada, atribulada, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel en guardar nuestros pensamientos en paz delante de Él. ¿Qué nos ha prometido? Nos ha prometido sabiduría. Dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios y Él lo dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Si nosotros no somos sabios, recordemos también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para nosotros ser sabios debemos tomar buenas decisiones. El Señor nos promete sabiduría. También nos promete misericordia y gracia en tiempos difíciles. Nos promete que estará con nosotros siempre. Él nos promete proporcionar una manera de salir de la tentación. Si estás en tentación ahora mismo, si estás agobiado, dice que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios es fiel en la noche de hoy? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque así mismo es nuestro gran Dios. Él nos promete salir de la tentación porque no nos permitirá nada que nosotros no podamos incluso soportar. Él promete que nuestra salvación está segura sin importar lo que pase. La salvación está, como dicen, escondida en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el Señor Jesucristo que está hablando de nosotros, que somos sus ovejas. Dice, yo les doy vida eterna. Nadie, como dice en Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él promete que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. También el Señor Jesús, nuestro Dios, promete que Él va a acabar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Pudiéramos decir, bueno, estoy aquí en el mundo, estoy que no sé para dónde voy. No, no, no. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la cual perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos promete tantas cosas hermosas y lo más importante que el Señor nos promete es que Él va a regresar. Como dice la canción, Él regresará. En Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Así sucederá. El Hijo del Hombre vendrá. Vendrá en la gran tribulación y luego vendrá a reinar en los cielos, a reinar aquí en la tierra en su segunda venida. Y ya para ir concluyendo, ¿qué hacer para solicitar el cumplimiento de las promesas de Dios? Algunas recomendaciones. Tú dirás, ¿cómo hago para pedirle al Señor que se cumplan sus promesas en mí? Primero, reconocer la soberanía de Dios. Él lo hace en su tiempo como Él quiera.
Segundo, orar al Señor, pedirle a Él que cumpla sus propósitos en nosotros, pero que lo haga, como yo les decía, como Él lo considere. Nosotros tenemos dos ejemplos. El ejemplo de Abraham, que Dios le prometió un hijo a los 75 años. Pasaron 25 años y en ese momento Dios cumplió su promesa. También tenemos el ejemplo de Ana, que le pidió un hijo a Dios y Dios se lo dio al año siguiente. Dios lo hace como Él quiere. Debemos ser pacientes. En el Salmo 62 nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. O sea, lo que está diciendo es: espera en Dios, espera las promesas que el Señor te ha hecho, que Él las va a cumplir tal y como la ha hecho. Y por último, vamos a leer en Apocalipsis 22:20, que dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Como les decía, esta es una promesa que nosotros estamos esperando y debemos hacerlo ardientemente. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros debemos esperar esta promesa con ansias. Que venga el Señor Jesucristo, como Él dice: sí, vengo en breve. Y que nosotros podamos decir, como dice el texto: sí, ven, Señor Jesús. Estemos tranquilos, estemos confiados de que Dios va a cumplir con todas sus promesas. Nosotros debemos tener fe, la fe que mueve montañas, la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos estar en obediencia, recordando que todas las promesas generalmente buscan la obediencia de nosotros y debemos tener paciencia. En oración, pedirle al Señor que se cumplan conforme a su voluntad y a sus propósitos. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos ayude a poder esperar pacientemente en Él, recordando que nuestro gran Dios es un Dios fiel. Bendiciones.